queremos resolver, queremos saber si el sistema está enfermo, queremos saber qué es lo que lo pone enfermo, queremos saber cómo se puede curar, y la única manera que yo conozco para contestar preguntas es la ciencia. Si no se aplica el método científico, podremos especular, podremos filosofar, a lo mejor aplicando la lógica, pero la ciencia es la única herramienta que tenemos para responder preguntas. Con lo cual esas dicotomías son simplemente falacias. El Mar Menor está monitorizado razonablemente, pero a costo y a costa de las personas que toman la iniciativa de hacerlo, porque no existe una planificación organizada administrativa que se proponga monitorizar el Mar Menor. Tenemos series temporales largas de datos que nos permiten caracterizarlo desde el punto de vista hidrográfico, que nos permiten conocer cuál es su dinámica de corrientes y caracterizar las distintas masas de agua, saber cuáles han sido los pulsos de nutrientes y de clorofila que ha habido en la laguna, saber cómo funcionan las distintas zonas y controlar la heterogeneidad que tiene el sistema y conocer la heterogeneidad y la diversidad que tienen sus comunidades. Todo esto está razonablemente bien conocido, pero, insisto, a pulsos, y de hecho ahora mismo no hay ningún sistema de monitorización porque se agotaron los recursos para poder seguir haciéndolo, porque se hacía a costa de la iniciativa de optimizar al máximo los pocos recursos que tienen los grupos de investigación. Pero las lagunas costeras, como bien ha dicho Miguel Ángel antes, nos están prestando continuamente servicios y bienes de manera gratuita. Sus características les permiten ser de los sistemas más productivos del planeta. Y eso hace que todas sean altamente rentables desde el punto de vista pesquero y que los peces las utilicen para realizar migraciones y penetran como juveniles en las lagunas cuando están desarrollándose para aprovechar esa productividad y crecer mejor y más rápido, y eso hace que la pesquería sea un elemento rentable en las lagunas costeras y que se base sobre todo en interrumpir el paso de los adultos cuando quieren salir hacia el Mediterráneo, ¿no? Ahí están las famosas encañizadas. Pero además de la pesca, las lagunas costeras nos están dando otra gran cantidad de servicios. Nos sirven como reguladoras de las entradas de nutrientes, de las entradas de metales pesados reteniéndolos en el sedimento. Nos ofrecen una buena calidad de agua, y esto es un caso muy particular del Mar Menor, que no tienen otras lagunas costeras, gracias a su tremenda complejidad ecológica, que permite tener sistemas de regulación que mantienen la calidad del agua óptima para otras actividades que la mayor parte de las lagunas del mundo no tienen, excepto el arrecife de coral, que es un agua limpia para el baño, la posibilidad de desarrollar deportes náuticos y actividades de salud, etc. Claro, pero al mismo tiempo es un sistema muy forzado y muy bajo presión por todas las actividades que queremos desarrollar en él. Y no estoy diciendo que estas actividades sean malas. Estas actividades son buenas y generan producción y rentabilidad económica en la región. Y precisamente por eso nos preocupa que el Mar Menor se pierda, porque perderíamos con él todas estas actividades que el Mar Menor puede soportar. Pero claro, una cosa es que pueda soportarlas y otra cosa es hasta qué límite las puede soportar y sobre todo cómo tenemos que gestionarlas para que lo que hagan no sea destruir aquello que precisamente las hace funcionar y las sostiene. Y en ese sentido, la historia del Mar Menor de agresiones y de presiones es muy antigua y se remonta prácticamente desde sus orígenes, ¿no? Ya con las primeras roturaciones y deforestaciones que hubo en la cuenca de drenaje, pues las tasas de sedimentación en la laguna fueron incrementándose. Si eso no ha sido un problema y no ha llegado a colmatar la laguna es porque estamos en una zona de subsidencia donde de alguna manera eso se compensa, pero la presión ha estado ahí. Y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias de roturar a destiempo o por haber cambiado los regímenes de cultivos en lo que acaba de pasar en Los Nietos. Pero al mismo tiempo ha tenido una gran presión por la minería. Y hasta los años 50 y desde tiempos de los fenicios, la actividad minera ha sido una de las grandes presiones que ha tenido el Mar Menor. Y todo esto se concentra en un espacio pequeño. De manera que la presión por unidad de superficie es tremenda, porque prácticamente todos los usos humanos que se pueden dar se están dando en las riberas del Mar Menor, quizás excepto una industria exagerada, que algunas lagunas la tienen, como la laguna de Venecia. Pero como decía, la minería fue el más antiguo. Y como consecuencia de la minería, estuvieron entrando por la rambla del Beal pues cantidades ingentes de metales pesados, sobre todo de plomo, que son altamente tóxicos. Pero ahí la laguna nos vuelve a dar un servicio. Y es que esos metales pesados no pasan a la red trófica y no afectan a la salud humana gracias a que los sedimentos los retienen y los mantienen retenidos en las arcillas y en la materia orgánica del sedimento. Pero claro, si dragamos y removemos, cambiamos las condiciones de potencial redox y el pH de los sedimentos, lo que está retenido pasa a ser soluble.
y en cuanto sea soluble pasa a estar biodisponible y entonces podemos tener problemas de salud como consecuencia de una mala gestión de uno de los servicios que nos hace el Mar Menor. Afortunadamente, un movimiento popular, no tan numeroso como este, pero muy particularizado en los años 50, a base de artículos en el periódico, consiguió que dejara de verterse al Mar Menor. Aquello sacrificó por mar, porque de hecho se cambió los vertidos al Mar Menor, pero salvó el Mar Menor de la entrada de metales pesados. Luego hay muchos usos que son terriblemente beneficiosos. La actividad salinera introduce biodiversidad, genera ambientes muy particulares y son fuentes de riqueza no solamente desde el punto de vista de la venta de la sal. Hay cantidad de lagunas en Europa y en el mundo en las que se explota desde el punto de vista turístico mucha de esta actividad y aparte son buenas desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. En la historia reciente, el problema más grave que tuvo el Mar Menor fue la apertura y el dragado y ensanche del canal del Estacio. Esto se produjo a principios de los años 70 y cambió radicalmente las condiciones del Mar Menor, porque los balances de evaporación y precipitación que permitían unos determinados flujos de entrada y salida de aguas a través de los canales de comunicación, pues se vieron alterados. Y de alguna manera se redujeron los tiempos de renovación del agua, de manera que pasaron de ser de más de un año a ser de apenas 8 meses. ¿Y eso qué condujo? A que las temperaturas extremas se suavizaron y a que las salinidades se hicieran más bajas. Y como consecuencia, si esto era el Mar Menor en los años 50, pues a raíz de la apertura del Estacio se movió hacia una dinámica de salinidades y temperaturas que se parece más a la del Mediterráneo. Y eso se traduce a una mayor probabilidad de colonización de especies desde el mar abierto, pero también a no solo que colonizan, sino que se pueden quedar, porque ahora pueden vivir en las nuevas condiciones de salinidad y de temperatura. Y eso llevó a que de alguna manera pues aparecieran por primera vez las medusas, todavía sin crear proliferaciones, y un alga que empezó a proliferar y que se llama además precisamente Caulerpa prolífera, ¿no? Lo que los pescadores conocen como oreja de liebre. No estoy parándome mucho, pero estoy fijando que estas relaciones causa-efecto van apareciendo en los márgenes de cada diapositiva, donde el ensanche y dragado del Estacio produce el aumento de las tasas de intercambio con el Mediterráneo, un descenso de la salinidad y suavización de las temperaturas, un aumento de las tasas de colonización, etc. La invasión de Caulerpa prolífera fue tan rápida, aquí en estos mapas tenéis una secuencia del año 82, 83, 87 y 2008, fue tan rápida que prácticamente cubrió todos los fondos centrales de la laguna en apenas 4 o 5 años. Las antiguas praderas de fanerógamas marinas, formadas por Cimobocea, que, como veis, tienen la característica, como son de origen de una planta terrestre, toman los nutrientes del sedimento y no del agua, con lo cual pueden vivir en aguas muy limpias, y las mantienen muy limpias, aportan poca materia orgánica al sedimento y lo estabilizan, y son una fuente de biodiversidad porque además son la zona de reclutamiento de la mayor parte de las especies que luego queremos pescar. Sin embargo, Caulerpa prolífera, la tenéis al lado, forma una alfombra densa que cubrió muy rápidamente todos los fondos de la laguna y que además, cuando se muere, produce una gran cantidad de materia orgánica que se pudre in situ, y como la pradera es tan densa, pues tampoco deja que se renueve demasiado el agua, con lo cual se produce una gran demanda de oxígeno y anoxia en el sedimento. Son esos sedimentos fangosos, negros, con olor a sulfídrico que ahora hay en el fondo del Mar Menor. Claro, la proliferación de Caulerpa vino asociada a una disminución de la fanerógama de Cimobocea. Y si Cimobocea no desapareció en las zonas de la orilla, es porque después hemos descubierto recientemente que Caulerpa tiene fotoinhibición, que no soporta estar demasiado cerca de la orilla porque el exceso de luz le permite funcionar peor, mientras que la fanerógama Cimobocea lo soporta bien. Pero claro, eso cambia si cambia la turbidez del agua, como ahora vamos a ir viendo. Pero siguiendo con el efecto del Estacio, el cambio de toda la zona central de sedimentos oxidados por anóxicos supuso una caída brutal de la pesquería del mújol, una especie que se alimenta precisamente comiendo sedimentos. De manera que la dinámica pesquera cambió y artes tradicionales como las pantasanas pues desaparecieron. Yo tuve la suerte de embarcarme en una pantasana cuando estaba haciendo mi primer trabajo en el Mar Menor, todavía siendo estudiante de biología, y no pescamos ni un mujo porque no había manera de que brincaran suficiente como para que valiera la pena echar el bote. A continuación vinieron el desarrollo de puertos deportivos, y más que el problema del puerto es lo que conlleva en cuanto a la creación de diques que impiden la dinámica costera.
de la creación de puertos vino casi de la mano la regeneración de playas, con toda la demanda de uso y expectativas de uso que genera esa ampliación de playas de varias decenas de metros. Pero claro, la creación de playas implica dragados y bombeos de arena y creación de diques. Ya de entrada los diques alteran la dinámica litoral. La ola que llega tiene un flujo y reflujo que se lleva la arena que se ha puesto, pero además tiene un transporte litoral que la redistribuye. Y eso hace que cuando se pone un dique, las arenas se acumulen en un lado, pero se vayan del otro. Con lo cual tenemos la típica estructura en la que la playa vuelve a su perfil original, pero ahora con un dique que retiene toda la suciedad, toda la porquería, que no hay manera de que el hidrodinamismo se lleve. Y además se fomenta la producción primaria, porque además cuando hicimos el primer trabajo de seguimiento de los efectos que esto tenía, claro, el primero es inmediato. El exceso de turbidez y la arena que se pone, pues ya un elemento básico del paisaje del Mar Menor, como eran los balnearios, con una comunidad que se asentaba sobre sus pilares sólidos de madera o de cemento, altamente diversificada y formada por especies de ascidias, nidarios, esponjas, que filtran el agua y contribuyen a mantener la calidad del agua, pues claro, todo eso se vio saturado, todos los órganos de filtración se vieron saturados y la comunidad se vino abajo. Pero es que en los sitios, aquí tenéis una pequeña gráfica, tampoco quiero liaros con gráficas, de cómo evolucionaron las zonas de dragado y las zonas de bombeo de arenas en comparación con la pradera de Caulerpa y con los fondos de arena originales, en el antes, el negro, y en el rayado después de que se hicieran los bombeos y los vertidos de arena, y podéis ver cómo la cantidad de carbono orgánico y la cantidad de partículas finas en las zonas de dragado y de bombeo, no importa cuál de las dos cosas estés haciendo, se disparan significativamente. De manera que la acción de dragar y bombear arena ya de por sí produce fangos y acumulación de materia orgánica por activación de la producción primaria, resuspensión de nutrientes, y además, al volverse el agua turbia, favorece que Caulerpa prolífera, que no podía estar en las zonas someras, ahora colonice, y aquí tenéis una foto colonizando la zona donde se acaba de bombear la arena, colonice rápidamente porque ya tiene la luz suficientemente baja que necesita para invadir, al tiempo que Cimodocea, al verse sepultada, regresiona. Es decir, son actuaciones que lo único que producen es el efecto contrario que pretendíamos corregir, con lo cual retroalimentan el sistema de forma negativa. Y además, las comunidades cambian, y las comunidades de peces asociadas a las praderas de fanerógamas, pues ahora desaparecen porque la comunidad se ha convertido en una pradera de Caulerpa anóxica, donde ya esas especies no pueden sobrevivir. Bueno, esta es la gráfica que demuestra el comportamiento de Cimodocea frente a la luz y de Caulerpa, y que justifica el por qué Caulerpa, cuando se produce turbidez y resuspensión de sedimentos, aprovecha para colonizar las zonas arenosas. Finalmente tenemos el problema de los cambios en las prácticas agrícolas. Y aquí yo quisiera romper una lanza por la agricultura. Es verdad que los cambios en las prácticas agrícolas han tenido consecuencias, pero no quiere decir que no se puedan realizar las prácticas agrícolas, porque afortunadamente en el caso del Mar Menor las soluciones podrían venir de la mano de actuaciones que no pasan por limitar o cortar la agricultura, y en todo caso sí replantearla e introducir códigos de buenas prácticas, como ha dicho Miguel Ángel. Bueno, la evolución de los regadíos él lo ha ilustrado además de forma perfecta, con lo cual no voy a insistir en ello, pero está claro que el campo de Cartagena ahora es una gran zona de cultivo y hay un colector natural que recoge todo el excedente de esas aguas, que es la Rambla del Albujón. De hecho, con datos del Instituto Geológico y Minero de España, se ve que desde que se impuso el regadío en el campo de Cartagena, el freático ha ido subiendo a razón de 1 metro por año, hasta el punto que ahora está a ras de superficie en la cuenca de drenaje del Mar Menor. Claro, eso hace que haya excedentes de agua que tienen que ir hacia algún sitio. Si esos excedentes que tienen que ir hacia el mar fueran de forma difusa, tendríamos un problema grave. Pero afortunadamente no hemos detectado, excepto en algún sitio muy puntual, entradas difusas del nivel freático. Y todo se canaliza mayoritariamente por la Rambla. Estos son datos de plaguicidas, no vamos a entrar en ello, pero el elemento importante es que esas aguas van cargadas de nitratos. Y esos nitratos que proceden de la actividad agrícola, lógicamente, si se canalizan hacia el Mar Menor, pues producen el problema del que acaba de hablar Miguel Ángel.
Aquí tenéis un pequeño simulación, por eso de que se pueden simular, lamentablemente las figuras se deforman, de cuál es la dinámica de la Rambla en el Mar Menor. He puesto 3 como ejemplo, aquí ya tenéis la del Albujón. El problema de la Rambla del Albujón es que no lleva agua como era antes, solo cuando llueve. Eso sería razonablemente, el Mar Menor está acostumbrado a digerir eso. El problema de la Rambla del Albujón es que es una entrada continua, un hilo continuo de 24 litros por segundo, más o menos, en el que están entrando nutrientes continuamente. De manera que, fijaros que conforme va pasando el tiempo, y por aquí llevamos, me parece, 3 meses de simulación, el Mar Menor va adquiriendo el máximo color de concentración de la Rambla. Es decir, no llega a disolver con lo que intercambia con el Mediterráneo, no llega a disolver todo eso que se está produciendo. Fijaros que las otras Ramblas que funcionan con un régimen natural no consiguen tener ese efecto en el Mar Menor. Pero el Albujón sí que cambia radicalmente toda la dinámica del Mar Menor. Además, cuando se miran las isopiezas de concentración de nutrientes en el freático y la concentración de nitratos en el Mar Menor, en las aguas superficiales, se ve claramente cómo el punto donde se concentran las entradas de nitratos está muy vinculado a la Rambla del Albujón. Aquí tenéis pulsos que hemos detectado en las campañas de seguimiento realmente intensos. Fijaros que la comparación entre los años 80 y los años 90 implica multiplicar por 10 un orden de magnitud en la entrada de nutrientes. 10 veces más nitratos de los que había antes. En cambio, los fosfatos son menos, excepto en pulso, porque la red de saneamiento funciona en el caso del Mar Menor. Pero hay pulsos que van asociados a veces al mal funcionamiento de las depuradoras que introducen esos nitratos muchas veces justo antes de la temporada de verano, que es precisamente cuando están proliferando las algas. En un proceso de eutrofización, las fanerógamas, a medida que van entrando nutrientes, van siendo sustituidas por algas, porque las algas los pueden tomar del agua y crecen más rápidamente. Pero si seguimos entrando nutrientes, entonces empieza a asumir ese papel de producción el fitoplancton. Y el fitoplancton crece, como es microscópico, mucho más rápidamente que las algas del fondo, hasta el extremo que se forma una capa verde que impide que penetre la luz y el fondo se vuelve anóxico y prácticamente todo se muere. Con las entradas de nitratos en el Mar Menor deberíamos estar ya en esta situación. Sin embargo, estamos en esta. Estamos en una situación en la que el agua se mantiene razonablemente limpia, y estoy hablando de hace 2 años, porque de lo de este año da que llorar, hace llorar. Y donde las algas empiezan a proliferar sobre las fanerógamas. Estas son situaciones que se veían antes, cuando no existía red de saneamiento, y habían desaparecido gracias a la red de saneamiento. Pero ahora tenemos esas entradas continuas. Sin embargo, cuando miramos la concentración de clorofila, nos encontramos con que las actuales, bueno, estamos hablando de los años 90, ya no son tan actuales, se mantenían por debajo que incluso las antiguas. ¿Por qué pasaba esto? Pasaba esto porque estaban las medusas. Y cuando uno estudiaba esas proliferaciones de medusas y esa dinámica que tenían, estacional, cómo las medusas se reparten en el Mar Menor en función de la época del año y las concentraciones que tienen, cuando uno compara el espectro trófico que tiene el Mar Menor, y esto es como un balancín, si entran nutrientes por aquí debajo el balancín se inclina, pero entonces los del otro extremo crecen y lo vuelven a regular, y ahí se mantiene la regulación hasta que en uno de los extremos se pone alguien demasiado pesado y el otro se queda pataleando en el aire. Bueno, pues el balancín funcionaba, y en una comparación de los años 80 con los años 90, con muchos nutrientes y medusas, nos encontramos que la dinámica del sistema es la misma. Y la dinámica del sistema es la misma gracias al control que hacen en buena medida las medusas y en buena medida también el ictioplancton, de manera que al final el sistema tiene ciclos límite de funcionamiento en las que cuando prolifera demasiado algo, pues las medusas lo regulan y el ictioplancton lo regula, de manera que el sistema vuelve a su estado. Y de esa manera se mantiene razonablemente bien, con mecanismos muy complejos de autorregulación. A lo mejor tendremos un problema. Si en ese tiempo dejamos que el Mar Menor se vaya recuperando, a lo mejor consigue reabsorberlo, pero si aprovechamos ahora para hacer actuaciones que vuelvan a resuspender nutrientes, que lo vuelvan a estresar, difícilmente lo vamos a recuperar. Aquí no es solo importante hacer cosas, a veces es preferible no hacerlas. Se trata de hacer cosas bien hechas, pero no solamente hacerlas bien, sino en su tiempo, porque si se hacen fuera de tiempo,
las consecuencias pueden no ser las adecuadas. Nadie poda un árbol en primavera. Los árboles se podan en invierno, porque si lo podas en primavera puede que lo mates. Y algo que podía ser bueno para que creciera más fuerte, se convierte en algo malo. Y tenemos que empezar a ver el Mar Menor como un elemento sensible que hay que cuidar con delicadeza, porque cualquier cosa no vale. Termino con esta diapositiva, creo que es la última, en la que se han juntado esos diagramas que venían apareciendo por las distintas diapositivas. Es decir, toda esa relación de causas y efectos que tiene pues, un aumento del tráfico y calado de embarcaciones, la necesidad de ensanchar y dragar el espacio, la construcción de puertos deportivos y toda la cadena de cambios sobre el sistema físico-químico, la cadena de cambios sobre el sistema biológico y las consecuencias sociales. Pérdida de calidad ambiental, sanitaria y de atractivo turístico, la necesidad de tomar medidas de recuperación de la calidad sanidad ambiental, disminución de la pesca de especies lagunares, especialmente del mújol, desaparición de las pescas tradicionales, como las pantasanas y las encañizadas. Todo eso se traduce en pérdidas económicas. Este modelo conceptual lo hicimos en el año, bueno, lo hicimos antes, pero lo publicamos en el año 1996. Fijaros el poder predictivo que tiene un modelo simplemente conceptual, cuando todavía no teníamos ni los datos ni las evidencias de que se iba a cumplir lo que el modelo predecía, simplemente diagnosticando sobre la base del conocimiento de los procesos ecológicos que tienen lugar en un sistema. A esto ya estamos en condiciones de ponerle números y de que cada flecha lleve una función que relaciona las cantidades que hay en las cajas y que puedan anticipar las consecuencias de lo que se hace. Pero claro, eso sirve de muy poco, si no hay voluntad de aplicarlo. Las soluciones al Mar Menor, el diagnóstico se puede hacer. La monitorización se puede hacer, pero hay que invertir en ella. Si no hay un sistema de monitorización, si no hay una institución que decide, que quiere saber qué es lo que pasa en el Mar Menor para poder tomar decisiones, difícilmente se puede hacer nada. Con lo cual tiene que haber un soporte. Se han tomado iniciativas a crear un círculo de innovación oceanográfica, pero esto tiene que funcionar. Y se gasta cantidad de dinero, porque no vale la excusa de que no hay dinero. Se gasta cantidad de dinero en hacer planes de seguimiento para la Unión Europea que se pierden y no sirven para casi nada. Pero es más, se ha gastado mucho más dinero en medidas que no sirven para nada. ¿Alguien ha cuantificado cuánto se ha invertido en barcos para recoger medusas cuando recogían un 10% de 45 millones y una sola pareja es capaz de poner 1 millón de huevos? ¿Alguien se ha planteado lo que se invierte en algunas actuaciones en las playas que cuestan mucho dinero? Si es que con ese dinero se podría tener un sistema de monitorización de más de 15 años en el Mar Menor, dando trabajo a gente y a científicos que se forman y que estaría dando datos a la administración para la toma de decisiones. Y no para publicar tesis doctorales, sino para dar respuesta a los problemas que tiene la laguna. Para que cuando llegue el momento de decir, hemos tenido un problema, ¿cómo lo podemos evitar? Digas, pues esta es la información que tenemos, este podría ser el diagnóstico, esta sería la mejor solución. Pero esto no se debe hacer solo desde un laboratorio de investigación y seguimiento. Entonces se tiene que hacer con una mesa en la que se sienten todas las administraciones, porque mientras cada administración juega lo suyo, será imposible ponernos de acuerdo. Donde se sienten los pescadores, donde se sienten los vecinos, donde se sienten los que necesitan el desarrollo turístico. Y todos conscientes de que la actividad de cada uno y la calidad de vida de cada uno depende de que esto lo hagamos bien. Y ya no se trata de ir de listillo por la vida y yo aquí saco no sé qué. O esto es una oportunidad de mover determinada actividad turística o actividad económica porque es bueno para la región. Se trata de decir, lo que de verdad es bueno para la región es que esa actividad económica se me mantenga indefinidamente y además cada vez con mejor calidad. Porque si no, pues habremos perdido una gran oportunidad. Y estamos en el límite. El punto de no retorno estamos a punto de cruzarlo. Yo quiero ser optimista y pensar que no lo hemos cruzado ya. Pero no se puede estar diciendo que son galgos o podencos. Me voy a pasar un par de minutos de lo que quería decir, pero el mensaje que quería dar es ese. Hay que tomar el toro por los cuernos, sentarse y empezar a actuar. Esto es.